¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La presidenta electa Claudia Sheinbaum designa al general de división diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo como próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y al almirante Raimundo Pedro Morales como futuro secretario de la Marina. ¿Qué representan estos nombramientos? ¿Qué lectura se les puede dar? ¿Cómo será la relación de estos dos personajes con la primera mujer que se sienta en la silla del águila? Hay un antecedente del almirante Raimundo Pedro Morales, perdón, quien fue el primero en llamarla la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Vamos a platicar al respecto de estos temas con mi querido admirado César Gutiérrez. ¿Cómo estás, abogado? ¿Qué dices? Un placer saludarte, Jesús, como siempre. No, hombre, siempre es un gusto recibirte aquí en la comunidad. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿qué retos ves tú de aquí en adelante para los actuales, para los futuros, más bien dicho, titulares de estas dos dependencias y cómo sientes la relación que viene con la propia Claudia Sheinbaum? Mira, me parece que, como bien lo señalaste, los perfiles fueron analizados por la gente cercana de la doctora. Se sabe y se entiende que va a existir una nueva ideología respecto a la seguridad pública en el país y que tiene que ir de la mano la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina. Me parece que el hecho de buscar un perfil adecuado para la Secretaría de la Defensa Nacional era muy importante con la incorporación que se viene de la Guardia Nacional como una comandancia general en la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa. Y me parece que no solo se analizaron, ¿no?, las hojas de servicio, que es las hojas de vida o currículum, por así decirlo, de cada uno de los candidatos, sino que se buscó aquel que fuera junto con el proyecto que se está buscando. Y me parece que eso fue algo que fue muy trascendente, ¿no? Sabemos que la mayoría de los generales de división y de los almirantes, obviamente, tienen hojas de servicio que cumplen con el perfil para ser secretarios de la defensa. Pero el trabajo, ¿no?, que ellos hayan realizado, me parece que era lo importante aquí. Y tener esa capacidad de entender que la estrategia de seguridad, quien la fija es la presidenta de México como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y que a su vez esa obligación se le está dando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Recordemos que ya han explicado que todo lo que sea la información que se lleve a cabo por las diferentes agencias que existen en el país, la misma será estudiada y canalizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para hacerla efectiva. Y entonces sí, trasladarla a cada una de las instituciones con la cual se sabe se tendría la mayor posibilidad de éxito, ya sea con la Guardia Nacional o ya sea a lo mejor operativos estratégicos con las Fuerzas Especiales de la Marina o con las Fuerzas Especiales del Ejército. Me parece que entendieron, ¿no?, cuál es el perfil, los analizaron mucho. Yo te puedo decir que todavía la semana pasada estaban haciendo análisis, llegaron a la conclusión de acuerdo a los mejores perfiles que encontraron. Eso sin mencionar el revuelo que existía al interior, tanto del ejército como de la marina, porque obviamente cada uno tenía sus candidatos, tenía sus favoritos. Y me parece que incluso entendieron que lo mejor que se necesitaba era tener perfiles que fueran apoyados por sus compañeros. Y me parece que lo encontraron, aunque de formas distintas, tanto en la Secretaría de la Defensa como en la Secretaría de Marina, pero me parece que fueron muy buenas elecciones. A eso iba, mi querido César. ¿Qué grupos representan cada uno de ellos? ¿O se puede hablar precisamente de que son candidaturas en un momento dado que aglutinan la opinión en general de los diferentes grupos que hay al interior de las dependencias? Mira, tú lo sabes porque entiendes un poco de lo que es el ejército. Y la verdad es que en la Secretaría de la Defensa Nacional, históricamente siempre ha existido una lucha entre dos armas, ¿no? La caballería y la infantería, son las que han tenido el mayor número de secretarios de la defensa desde la creación de la Secretaría de Guerra y Marina, ¿no? Y recordemos que, bueno, pues desde los tiempos revolucionarios, ¿no? Este país que realmente políticamente fue creado por generales, ¿no?, tanto del ejército como de la revolución, pues obviamente siempre ha habido un choque y siempre ha habido dos grupos, ¿no? Y esos grupos, por supuesto, en algún momento tú y yo lo hemos platicado, existe un grupo que se autodenominaba el sindicato,
que fue este grupo que obviamente fue comandado durante muchos años y con mucha gente que venía de este grupo, que era el general Enrique Cervantes Aguirre, y que muchos, no, la gran mayoría de sus allegados terminaron siendo secretarios de la Defensa Nacional. En este caso, obviamente, desde que llegó el presidente de la República, se rompió con esa cofradía de poder interna, aunque hay por ahí varios escondidos todavía del sindicato, y obviamente pues, se van creando nuevas cofradías, ¿no? Y esas cofradías, de alguna forma, sabemos que había un candidato muy fuerte, que era un general de división también, pero que provenía del arma de infantería, y obviamente está el general Ricardo Trevilla, que provenía del arma de caballería. Cuando ya llegan a generales, bueno, pues el mismo nombre lo dice, ya es en general y ya no representan única y exclusivamente a un arma. Pero aquí me parece que lo que fue importante es, la mayoría de los generales en la Secretaría de la Defensa Nacional veían con muy buenos ojos al general Ricardo Trevilla. Él hizo algo que me parece que fue lo que más llamó la atención y que se supo vender muy bien al grupo cercano de la doctora Claudia Sheinbaum. Recordemos que en el año 2020 inicia la transformación de la Secretaría de la Defensa Nacional y en marzo del 2021 se publica y se explica que la Secretaría de la Defensa Nacional fue reestructurada completamente para convertirse en una Secretaría de Estado que cumpla funciones político-administrativas en donde se le quita el peso del mando operativo al secretario de la Defensa Nacional y el ejército deja de estar o deja de formar parte del alto mando militar para convertirse en una comandancia general al mismo nivel que la Fuerza Aérea. Y que ahora, por supuesto, dentro de esta misma estructura que se buscó, se quiere incorporar a la Guardia Nacional como una comandancia general, así como el ejército, estamos hablando de que es una fuerza armada, la Fuerza Aérea es otra fuerza armada, pero que es en el aire, usualmente la Guardia Nacional será una fuerza armada, pero única y exclusivamente para las funciones de seguridad pública, ¿no? Y la figura más novedosa que se creó con esta reestructura fue el Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y que el encargado, ¿no?, de ser el jefe del Estado Mayor Conjunto fue el general Ricardo Trevilla. Me parece que el buen trabajo que llevó a cabo, el cómo supo no solo responder a la creación de esta nueva figura, sino de dar excelentes resultados, fue uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque supo llevar a cabo el trabajo y la parte operativa. Y lo pueden checar en datos. A partir de marzo del 2021 bajó el número de quejas y de recomendaciones en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por violaciones a los derechos humanos en cuanto a elementos del ejército o de la Fuerza Aérea. Empezamos a ver la forma de trabajo en la cual el secretario de la Defensa tuvo mayor oportunidad de cumplir con otras funciones al tener él una asignación de carácter político-administrativo por formar parte del gabinete y que la parte administrativa se maneja por parte de la Subsecretaría de la Defensa Nacional, la Oficialía Mayor, la Contraloría del Ejército y Fuerza Aérea, pero la parte operativa corresponde al Estado Mayor Conjunto. Y vimos esa parte de cómo se fue trabajando de forma correcta, cómo empezaron a dar resultados, cómo incluso el perfil de quien es ahora secretario de la Defensa Nacional es poco conocido porque nunca fue el buscar reflectores, sino hacer un trabajo de corte institucional. Y eso, al interior del gremio, por supuesto, tenía contentos a los generales porque no sentían que hubiera un abuso por parte de quien era el jefe del Estado Mayor Conjunto. Se les respetó siempre la forma de trabajo, de cómo se tenía que llevar a cabo, se les apoyó. Y eso es algo que se reconoce mucho al interior del gremio. Y me parece que fue un justo premio para una persona que sin buscar ser secretario de la Defensa Nacional, no, porque no hizo campaña, como a lo mejor sí lo hizo otro candidato, por ahí pueden leer algunas columnas de Raimundo Riva Palacio, que estaba tratando de influir en quién iba a quedar como secretario de Defensa Nacional, y siempre les he dicho, ¿ustedes quieren saber qué no va a pasar? Lean a Raimundo Riva Palacio. Todo nunca pasa. ¿Quieren saber qué va a pasar, por lo menos en ese gremio? Leanme a mí. Desde el lunes canté quién iba a ser el secretario de la Defensa Nacional. Entonces me parece que al interior del ejército quedan contentos, quedan motivados, con muchas ganas de seguir trabajando y que además pues va de acuerdo a una ideología
en donde ya la información no la va a tener la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que va a ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y sí la parte operativa la va a manejar la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de la Guardia Nacional. Ese punto que mencionas y que sí, efectivamente, amigos, amigas de la comunidad, como bien dice César, él desde un principio ya estaba cantando quién iba a ser el elegido. Oye, ese punto, el hecho de estos cambios, de que la Sedena ahora es más administrativa, va a haber un comandante en la cuestión del ejército, ¿debilita la figura de Trevillo? ¿Crees tú que se abre más a la modernidad que tanto se ha estado demandando al ejército a raíz de casos como de Ayotzinapa y demás? ¿Cómo sientes que puede dar esto? Sobre todo porque es uno de los puntos que a final de cuentas quedan pendientes en el gobierno de Andrés Manuel. Y el caso Me de la Guardia Nacional, claro. Pero es que fíjate, me parece que por eso se hizo esta reestructura, Jesús. Se ha criticado muchísimo en México y incluso la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional abre la puerta para que en un futuro un civil pueda ser secretario de la Defensa. ¿No? Te lo digo ¿por qué? Porque yo Ujú. tuve la oportunidad de estudiar bien todo lo que fue esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa y lo que hacen es nosotros criticamos mucho lo que sucede en México respecto a que un militar cumpla una función político-administrativa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos pensar, o a lo mejor malentendemos, ¿no? Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a nosotros como analistas de la Claro. sociedad de forma externa a la Secretaría de la Defensa, que a lo mejor una persona que tiene el poder, ¿no? Del mando operativo del ejército, de la Fuerza Aérea, o en su caso de la Marina, de la Armada de México, pues obviamente no podrás negociar porque siempre cualquier comentario podría tomarse como una amenaza, ¿no? Así es como lo podríamos llegar a entender. Me parece que se entendió y que ahora la sociedad de la que le hará falta poder nosotros explicarles, la misma Secretaría de la Defensa Nacional, explicarles que la función que el secretario de la Defensa Nacional tiene que llevar a cabo es una función de carácter político-administrativo, pero que el cargo, si me explico, y el peso del mando operativo, pues lo tiene que llevar del ejército, el comandante del ejército, de la Fuerza Aérea, el comandante de la Fuerza Aérea. Me parece que ahí incluso le dio un reconocimiento a la Fuerza Aérea que nunca se le había dado históricamente en el país, que obviamente la Guardia Nacional, como este órgano administrativo desconcentrado de la administración pública que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llegará a ocupar un lugar en el mismo nivel de jerarquía que el Ejército y la Fuerza Aérea, pero que será única y exclusivamente para la seguridad pública. ¿Le resta poder al secretario de la Defensa Nacional? Sí, sí, le resta poder, por supuesto, porque esa es la intención, que exista un contrapeso entre quien es un secretario de Estado que no se va a encargar nada más de la parte operativa. Eso no deja de ser él el responsable, por supuesto, de las operaciones que lleve a cabo tanto el Ejército como la Fuerza Aérea o como la Guardia Nacional. Pero ya no es él quien directamente ordena ni lleva el peso del mando. Para esto se tiene esta figura, ¿no? Del Estado Mayor Conjunto, que es quien tiene la mayor responsabilidad respecto al trabajo que se tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el Ejército tiene un Estado Mayor del Ejército, la Fuerza Aérea tiene un Estado Mayor, la Guardia Nacional tendrá un Estado Mayor y todos de forma conjunta forman parte de este Estado Mayor. Este Estado Mayor, ¿qué es lo que hace? Pues se encarga de que toda la parte operativa que necesite llevar a cabo sea perfectamente bien planificada conforme a la logística que se tiene que dar. Y tenemos otras figuras como el subsecretario de la Defensa Nacional, el oficial mayor, el contralor, que son los que manejan el dinero y que de acuerdo a las necesidades de lo que les pide la parte operativa, ellos ven la forma en que cuáles situaciones sí se pueden llevar a cabo para autorizar el presupuesto. Entonces, no tienes ni siquiera una sola persona que pueda utilizar el dinero de forma discrecional. Y entonces, sí, el secretario de la Defensa Nacional es, como la mayoría de los secretarios de Estado, se encarga de la parte política y administrativa que le corresponde para poder estar haciendo ese trabajo sin todo el cargo de las operaciones que se tienen que llevar. Lo que hicieron fue restarle fuerza o poder, por así decirlo, a un secretario de la Defensa Nacional para que esté dividido por las figuras que están dentro de la misma Secretaría de la Defensa. Oye, y un punto que me interesa mucho conocer tu opinión, César.
¿Qué sigue? Es decir, vimos con el gobierno de Andrés Manuel que el ejército fue tomado en cuenta para cuestiones de ingeniería, para tomar el control de ciertos trabajos. ¿Tú crees que se mantenga esa presencia del ejército o crees que con Claudia Sheinbaum vendrá un retroceso al respecto o un incremento? No, me parece que va a continuar la misma forma de trabajo, pero entendiendo que a lo mejor ahora las obras de infraestructura no serán tan ambiciosas o tan grandes como las que hizo el presidente de la República. En primer lugar, me parece que hoy seguirán con la administración de aquellas que tienen hasta el día de hoy. Me parece que incluso seguirán con el trabajo que tiene que ver respecto a ciertas obligaciones como las aduanas, ¿no? Mm. Que se ha estado manejando por parte de la Secretaría de Marina, algunos aeropuertos, o sea, lo que se sigue haciendo hasta ahorita se va a seguir llevando a cabo. Y si llegase a haber algún tipo de obra, infraestructura que tenga la capacidad, ya sea la Marina o el Ejército, lo van a llevar a cabo, pero no les van a dar más, ¿no? No les van a dar nuevas, sino las que ya tienen es la conservación de lo que se tiene que seguir llevando a cabo. Pero me parece que sí me ha enfocado un punto muy importante y que es lo que siempre le ha causado temor a la sociedad civil, lo que es la captación del trabajo de inteligencia. Será la Secretaría de Seguridad y Protección Mm. Ciudadana quien la estudie, quien la trabaje, quien la genere además, quien la limpie, la vuelva pulcra y es quien va a hacer la estrategia para que operativamente pueda dar resultados ese trabajo de inteligencia. Y eso me parece que es importante porque siempre hubo el miedo de que por medio de estas malawares, ¿no? En donde se podía espiar a lo mejor a políticos de oposición, a empresarios, a luchadores sociales, etcétera, por parte de las Fuerzas Armadas, por ahí se tenía el temor o el miedo fundado de que se pudiera atentar en contra de la libertad de expresión. Y quedando claro que será la Secretaría, ¿no? de Seguridad y Protección Ciudadana la encargada de todo ese trabajo y que incluso fue por parte de estas negociaciones que se llevaron a cabo, porque incluso el Centro Nacional de Inteligencia será un civil el encargado y pertenecerá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Por qué? Porque se entiende incluso que un pequeño grupo de inteligencia estará a las órdenes directamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que sean ellos quienes verifiquen que la información que se está llevando por parte de la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, por parte de las áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina, la misma información que se da por parte del Centro Nacional de Inteligencia, obviamente sea capturada, trabajada, y cuando ya se tenga verificada la información, entonces sí, ya se verá si es por medio de la Guardia Nacional que se tiene que llevar a cabo un trabajo, si es por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de las Fuerzas Especiales con quien se necesitará apoyar o con las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina. Recordemos que ya se tienen antecedentes del trabajo coordinado en la Secretaría de Marina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Entonces, me parece que es buscar replicar el modelo a nivel nacional, pero entendiendo que los militares se van a encargar única y exclusivamente de la seguridad nacional, de la seguridad interior y de la seguridad pública, pero por medio de la Guardia Nacional, única y exclusivamente. Mi querido César Gutiérrez, abogado, siempre es un verdadero placer platicar contigo, oye. Al contrario, Jesús, para mí también es un placer siempre saludarte, estoy atento siempre a lo que subes a la comunidad y aquí estamos pendientes para cualquier cosa.